Hoy vamos a estudiar las leyes de Shofar, Sukkah y Lulav, capítulo 7. Este capítulo abre las leyes del Lulav, las 4 especies que tomamos durante Sukkot. El Rambam comienza definiendo cada uno, luego explica cómo se toman, en qué momentos y algunas leyes adicionales relacionados. Las 4 especias sabemos que son el lulav, que es una rama de palmera, el etrog, que es como limón, parece un limón. El hadass es el mirto y la ravá es otra planta. Todo esto vamos a ver en estos halajot. Halajá 1, la expresión fronda de palmera que usa la Torah en Vayikra se refiere a las ramas de la palmera cuando recién brotan antes de que sus hojas se separen y se abran en distintas direcciones. Deben verse como un cetro, todas unidas. A esto se llama lulav. Halajá 2, el fruto del árbol hermoso que menciona la Torah es el etrog. Las ramas del árbol frondoso se refieren a la especie de mirto cuyas hojas rodean la rama, es decir, donde hay 3 hojas o más en el mismo nivel. Si hay 2 hojas en un nivel y una tercera un poco más arriba, no se considera frondoso y se llama mirto silvestre. ¿Por qué es importante que las hojas estén en el mismo nivel? Porque la palabra hebrea avot, frondoso, implica que las hojas cubren la rama completamente. Cuando 3 hojas están en el mismo nivel, rodean la rama de manera pareja. Si no están al mismo nivel, hay espacios y no se considera cubierta. Halajá 3. Las sauces de arroyo que menciona la Torah no se refieren a cualquier planta que crece junto a un arroyo, sino a una especie específica. Sus características: la hoja es alargada como un arroyo, es decir, viene a una punta en lugar de ser redonda, su borde es liso y su tallo es rojo. Se llama sauce. La mayoría de esta especie crece cerca de arroyos, por esto tiene este nombre. Pero aunque crezca en el desierto o en una montaña, sigue siendo válida. Halajá 4, hay otra especie que se parece al sauce, pero tiene la hoja redonda, el borde dentado como sierra y el tallo no es rojo sino blanco. Se llama tzaftzefá. No sirve para hacer esta mitzvah. Hay otro tipo de sauce cuya hoja tiene pequeñas salientes en el borde, no como sierra, sino como el filo de un hoz pequeño. Esto sí es válido. Todo esto fue explicado según la tradición oral que fue transmitida por Moshe. Halajá 5. Las 4 especies juntas forman una sola mitzvah y cada una de ellas es necesaria para cumplirla. Juntas se llama la mitzvah de lulav. No se puede reducir ni agregar ninguna. Si no se consigue una de las especies, no se puede reemplazar con algo similar. Halajá 6. La manera ideal de cumplir la mitzvah es unir el lulav, el mirto y el sauce juntos, formando una sola unidad de los 3. Antes de tomarlos, se recita la bendición sobre la mitzvah de tomar el lulav, porque las otras especies dependen de él. Después se toma esa unidad en la mano derecha y el etrog en la mano izquierda. Deben tomarse en la dirección en que crecen, las raíces hacia abajo y las puntas hacia arriba. Si no los ató juntos, sino que los tomó uno por uno, también cumplió su obligación siempre que tenga las 4 especies. Si le falta una, no las toma hasta conseguirla. Halajá 7. ¿Cuántas ramas de cada especie se toman? Un lulav, un etrog, 2 ramas de sauce y 3 ramas de mirto.
Si uno quiere agregar más ramas de mirto para que el manojo sea más grande, puede. Se considera un embellecimiento de la mitzvah, pero no está permitido agregar ni reducir las otras especies. Si lo hace, no cumplió con su obligación. Halajá 8. ¿Cuáles son las medidas mínimas de cada especie? El lulav no puede tener menos de 4 palmos. Más largo de eso es válido sin importar el tamaño. La medida se toma solo desde el tallo central, la shidra, sin contar las puntas de las hojas. O sea, el shidra es el tallo central del lulav, la columna vertebral de la rama. El mirto y el sauce no pueden tener menos de 3 palmos. Más largos son válidos. Aunque cada rama tenga solo 3 hojas frescas, son válidas, siempre que estas hojas estén en la punta de la rama. Si se ataron las especies juntas con el lulav, la shidra del lulav debe sobresalir 1 palmo o más por encima del mirto y el sauce. El tamaño mínimo del etrog es el tamaño de un huevo, más grande es válido. Halajá 9. Una vez alguien levanta las 4 especias, ya sea juntas o una por una, en la mano derecha o en la izquierda, cumplió su obligación. Esto aplica solo cuando las levante en la dirección en que crecen. Si lo levantas al revés, no cumplió. La manera ideal es sostener las 3 especias atadas en la mano derecha y el etrog en la izquierda. Luego pasarlos hacia adelante y hacia atrás en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, sacudiendo el lulav 3 veces en cada dirección. Halajá 10. ¿Cómo se hace exactamente? Se extiende el lulav hacia adelante, se sacude 3 veces, se lo trae de vuelta al pecho, se sacude 3 veces, lo mismo hacia arriba y hacia abajo. El que ha estado en la sinagoga en Sukkot sabe cómo es esto. Agarras el lulav y etrog y lo mueves hacia afuera y después lo traes cerca al corazón. ¿En qué momento de la oración, del rezo, se sacude el lulav? Durante el Halel, en el primer y último versículo de Hodul Hashem Kitov, en el versículo Ana Hashem Hoshiana, se puede tomar el lulav durante todo el día, pero no se toma de noche. Halajá 11. Si alguien envuelve las 3 especias con un cordón de plata o de oro o con una tela decorativa y las toma así, cumple su obligación. Tomar el lulav a través de algo que lo embellece no se considera una separación, pero si puso las especies dentro de un jarrón o maqueta y las tomó así, no cumplió su obligación, o sea, hay que agarrarlo en sí. Si está cubierto por algo, no hay problema, pero no puede estar en una jarra. Halajá 12. Si alguien ató el lulav junto con el mirto y el sauce, que de hecho es lo que muchos hacen, pero puso una tela u otro material entre el lulav y el mirto, eso se considera una separación y no es válido. Si entre ellos caen hojas de mirto, no se considera una separación, porque una especie no separa entre sus iguales. Se pueden atar las especies con cualquier material, hilo, cuerda, lo que uno quiera, porque el atado no es un requisito esencial de la mitzvah. Halajá 13. La mitzvah de tomar el lulav en todo lugar, la mitzvah de tomar el lulav en todo lugar y en todo tiempo, incluso Shabbat, aplica solamente el primer día de la fiesta, como dice el versículo, y tomarán el primer día. Solo en Jerusalén se toma el lulav los 7 días de la fiesta, como continúa el versículo, y se alegrarán ante Dios 7 días. Cuando el Shabbat cae en los días siguientes al primero, no se toma el lulav en Shabbat. Es un decreto de los sabios para evitar que alguien lo cargue 4 codos en el dominio público, igual que el decreto sobre el shofar.
¿Por qué, Halajá 14, por qué no hicieron este decreto para el primer día? Porque tomar el Lulav el primer día es una obligación de la Torá en todo lugar, no solo en Jerusalén. Por eso tiene un peso distinto a los días siguientes, cuando la obligación fuera de Jerusalén es solo rabínica. Halajá 15, cuando el templo fue destruido, los sabios ordenaron que el Lulav se tome en todo lugar durante los 7 días de la fiesta, como recuerdo del templo. Cada día se recita la bendición, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav, porque ahora es una mitzvah de origen rabínico. Esta ordenanza, como las demás que instituyó Rabbi Yochanan ben Zakkai cuando el templo fue destruido, es temporal. Cuando el templo sea reconstruido, las cosas volverán a su estado original. Halajá 16, mientras el templo existía, se tomaba el Lulav en Jerusalén, incluso cuando el primer día de Sukkot caía en Shabbat. Lo mismo aplicaba en todos los lugares de Eretz Israel, donde sabían con certeza qué día era la fiesta. Sin embargo, los lugares lejanos de Jerusalén, donde no llegaban los mensajeros del Sanedrín a tiempo para informarles cuándo había comenzado el mes, no tomaban el Lulav ese día por la duda. Halajá 17. Cuando el templo fue destruido, los sabios prohibieron tomar el Lulav en Shabbat, incluso a los habitantes de Eretz Israel, que sí sabían cuándo había comenzado el mes. ¿Por qué? Para establecer una sola práctica uniforme para todo el pueblo, ya que había quienes sabían y quienes no sabían, y no podían tener prácticas diferentes. Halajá 18. Hoy en día, aunque todos seguimos el calendario fijo y todo el mundo sabe exactamente qué día es, tenemos el calendario, la ley sigue igual y no se toma el Lulav en Shabbat en ningún lugar, ni siquiera el primer día. ¿Por qué? Porque la razón del decreto original sigue en pie, el temor a que alguien lo cargue en el dominio público. Halajá 19. Todo el que está obligado en las mitzvot del shofar y sukkah también está obligado en Lulav. Quien no está obligado en esas mitzvot, no está obligado en Lulav. Un niño que ya sabe cómo sacudir el Lulav está obligado en esa mitzvah por ley rabínica para educarlo en el cumplimiento de las mitzvot. Halajá 20 es una ley recibida de Moshe en el Sinai, además del sauce que va en el Lulav, que se toma otra rama de sauce por separado en el templo. Esta rama por separado no cumple la misma función que el sauce de Lulav. La medida mínima para cumplir esa mitzvah es una rama con una sola hoja. Halajá 21. ¿Cómo se cumplía esta mitzvah en el templo? Durante cada uno de los 7 días de la fiesta, traían ramas de sauce y los colocaban paradas junto al altar con sus puntas dobladas sobre el altar. Cuando la colocaban, se tocaban el shofar con tequía, que es tu, teruás, tu, y tequía, un sonido largo. Cuando el Shabbat caía en el medio de la fiesta, no se colocaban las ramas junto al altar, excepto si el séptimo día caía en Shabbat. En ese caso se colocaban para que la gente supiera que es una mitzvah real y no la dejaran de lado. Halajá 22. ¿Cómo cumplían esta mitzvah cuando caía en Shabbat? Traían las ramas el día anterior, el viernes, y las ponían en recipientes de oro para que no se secaran. Al día siguiente las colocaban junto al altar y la gente las tomaba como cualquier otro día. Como el sauce de esta mitzvah no está escrito explícitamente en la Torá, no se toma los 7 días como recuerdo del templo, solo se toma el séptimo día, Shoshana Rabbah. ¿Cómo se hace? Se toma una rama de sauce y varias, además de sauce de Lulav, y se golpea el suelo o utensilios con ellas 2 o 3 veces. No se recita ninguna bendición porque esta práctica es una costumbre instituida por los profetas.
Halajá 23, en el templo cada día de la fiesta la gente caminaba alrededor del altar una vez con el ulav en la mano recitando el versículo de Salmos, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, por favor Dios sálvanos, por favor Dios concédenos el éxito. El séptimo día caminaban alrededor 7 veces. Hoy en día la costumbre universal es colocar el arca en el centro de la sinagoga y caminar alrededor de ella cada día como se caminaba alrededor del altar, como recuerdo del servicio del templo. Eso lo hacemos, que eso se llama Sha'anot. Halajá 24, la costumbre en Jerusalén era la persona salía de su casa por la mañana con el ulav en la mano, entraba en la sinagoga con él, rezaba con él, visitaba a los enfermos y consolaba dolientes con él. Cuando entraban a la casa de estudio, lo mandaba a casa con su hijo o sirviente para no distraerse del estudio y dejarlo caer. Halajá 25, durante la época en que se tomaba el lulav en Shabbat, una mujer podía recibir el lulav de su hijo o su marido y volver a poner en el agua Shabbat para mantenerlo fresco. En Yom Tov podía agregarle agua, en Jolamoy podía cambiarle el agua. Halajá 26, está prohibido oler el mirto del lulav. ¿Por qué? Porque el mirto solo tiene un uso, el olor, y como fue apartado para la mitzvah, está prohibido usarlo para este fin durante la fiesta. Sin embargo, está permitido oler el etrog. ¿Por qué la diferencia? Porque el etrog fue apartado nada para la mitzvah en su función de comida, no de olor. Por eso la función de olor no queda incluida en esta prohibición. Halajá 27, está prohibido comer el etrog durante todo el séptimo día de la fiesta, porque fue apartado para la mitzvah durante una parte del día. Queda apartado todo el día. El octavo día sí está permitido comerlo. Hoy en día en la diáspora, donde celebramos 8 días, el etrog también está prohibido en el octavo día, porque en la época en que existía la duda sobre cuál era el séptimo día, el octavo también podría haber sido el séptimo. Esa restricción quedó en pie incluso hoy. Si alguien apartó 7 etrogim, uno para cada día de la fiesta, puede comer cada uno de ellos al día siguiente de haberlo usado. Con esto terminamos el capítulo 8.